Nombre es Julio César Flores Cadena, matrícula 172-111-0827 de energías renovables. Bien, para esto es un circuito en serie, lo que significa que tenemos todos estos resistencias o sockets conectados de extremo a extremo. Eso es lo que es un circuito en serie. Bien, vamos a medir los volts, digo los ohms total, la resistencia total de este circuito. Para esto peleé los dos extremos aquí, los dos cables, que es fase y neutro. Y bien, esto nos da un total de 1025 ohms. Para la resistencia 1 nos da un total de 197 ohms. Para la resistencia 2 nos da un total de 192 ohms. Para la resistencia 3 nos da un total de 214 ohms. Para la resistencia 4 nos da un total de 211 ohms. Y para la resistencia 5 nos da un total de 183 ohms. Ahora vamos a pasar a medir el voltaje. Cambiamos perilla a voltaje de corriente alterna. Conectamos, agarramos de los mangos como recomendación, no agarrarlos de aquí, por si no podemos sufrir de una descarga. Y la misma operación para el voltaje total, lo medimos de aquí a aquí. Y me da un total de 113 volts. Voltaje total en la resistencia 1 me da un total de 21 volts. Para la resistencia 2 me da un total de voltaje de 21 volts. Para la resistencia 3 me da un total de 23 volts. Resistencia 4 nos da un total de 23 volts. Y para la resistencia 5 nos da un total de 20 volts. Estos son los datos que obtuvimos con el multímetro en el circuito en serie. Tenemos resistencia y tenemos voltajes. Y estos son los teóricos. Vemos que se aproximan mucho. Estas son las intensidades que no podemos medir con el multímetro. Y estos son los voltajes de cada uno. Acá está. Vemos que pues se aproxima mucho con los valores. Vamos con el segundo circuito, que este es el paralelo. Las características del circuito paralelo es que todos están conectados. Todos estos focos están conectados a lo que es a la fase y estos están conectados al neutro. O sea que este cable está muy independiente de este otro, haciendo que estos puntos pues sean comunes. Bien, vamos a pasar lo que es a medir la resistencia. La resistencia también se mide igual de aquí, de tornillo a tornillo. Bien, como podemos ver, me entrega 40 ohms en la resistencia 1. Me entrega 40 ohms también en la segunda resistencia. Me entrega 40 ohms en la tercera resistencia. Me entrega también 40 ohms en la cuarta resistencia. Y me entrega 40 ohms en la quinta resistencia. Bien, ahora vamos a pasar a medir el voltaje. Cambiamos la perilla a voltaje de corriente alterna.
Bien, voltaje también, mucho cuidado a la hora de medir el voltaje. Lo tenemos que agarrar aquí de los mangos para no sufrir de una descarga. Voltaje en la resistencia 1 es de 110 volts. Voltaje en la resistencia 2 es de 111 volts. Voltaje en la resistencia 3 es de 111 volts. Voltaje en la resistencia cuarta son 111 volts. Y voltaje en la resistencia 5 son de 110 volts o 111. Como podemos ver, el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias, ya que están conectadas en paralelo, lo que significa que el voltaje es igual en cada una de unas, ya que pues no tenemos una resistencia aquí que obstruya el paso del voltaje y eso afecte a la primera o a las demás. Y bien, vamos con el segundo circuito, que este es el paralelo. Estos son los datos que obtuvimos con el multímetro. Tenemos voltajes y tenemos resistencia. Voltaje total. Y los comparamos con el teórico, que se aproximan mucho, varía un poco, pero pues igual el multímetro no es muy preciso. Tenemos intensidad de cada uno, tenemos intensidad. Recordamos que el voltaje es el mismo para cada uno de ellos. Vamos a exponer el circuito mixto. Las características del circuito mixto es que se componen por dos focos o resistencias que están en paralelo y tres focos o tres resistencias que están en serie. Y bien, ahora vamos a pasar a medir los ohms. Se recomienda agarrarlo del manguito y no de las puntas de aquí, porque si no el cuerpo genera resistencia y va a generar resistencia del cuerpo y va a medir también la resistencia de los ohms de la resistencia 1. Bien, medimos los ohms de la resistencia 1 y veo que me dan 83 ohms. Mido los ohms en la resistencia 2 y me dan 82 ohms. Ahora voy a pasar a medir los ohms en la resistencia 3 y me da un valor de 144 ohms. Paso a la número 4 y me da un valor de 134 ohms. Paso a la quinta y me da un valor de 146 ohms. La resistencia o ohms más bien se miden aquí en los tornillitos, este y el de acá. Así es como se miden los ohms. Y bien, ahora vamos a pasar a medir el voltaje. Cambiamos la perilla a voltaje. Y bien, ahora igual, las recomendaciones es siempre agarrarlo del mango y no de que las terminales, si no puedes sufrir de una descarga. Bien, se mide de aquí a aquí el voltaje y vemos que se genera un consumo de 113 volts en la resistencia 1, 112 volts en la resistencia 2, bien, ahora vamos a medir este en serie, lo medimos de aquí y acá y genera uno de 112 volts. En la resistencia 3, 38 volts. En la resistencia 4, 34 volts. Y en la resistencia 5, la cantidad de 39 volts. Bien, por último tenemos al circuito mixto. Estos fueron los datos que obtuvimos con el multímetro, resistencias y voltajes. Y si los comparamos con el teórico, vemos que se aproximan mucho. Tenemos los voltajes que obtuvimos con el multímetro y los cálculos que hicimos se aproximan mucho.
Y bien, eso sería todo. Mi nombre es Julio César Flores Cadena, de Energías Renovables.